Hola, buenas tardes a todos y todas. En principio les agradezco mucho la invitación. Me parece que es clave en estos momentos juntarnos a pensar, a debatir y a ver cómo salimos de esto. Me parece, quiero hacer una primera cuestión respecto de como de un espíritu con el que venimos pensando, que es como un esfuerzo de innovación de nuestra parte, ¿no? De innovación de creatividad militante, diría, que es, hay cosas que ya funcionaron hace un montón, hace más de una década, no van a funcionar ahora. Y entonces ahí hay que hacer un esfuerzo grande en pensar nuevas, no sé si un proyecto, ¿eh? Sí, no nuevas, no sé si un proyecto, aunque sea una agenda de 7, 8 puntos, ¿no? Que le hablan a nuestros compañeros, a nuestras bases, ¿no? Y en eso implica también no prendernos en toda la agenda que plantea el gobierno y algunos medios de comunicación, ni tampoco supone encerrarnos a debatir todos los puntos, pero aunque sea unos lineamientos con los cuales podamos volver a discutir con la sociedad. Porque esto me parece que es la otra clave, que es un poco una preocupación que tengo, que es bueno, yo me dedico a la sociología de la acción colectiva, con lo cual no soy muy institucionalista, pero me preocupa un poco que todo el año pase por el eje de las elecciones sí o las elecciones no. Tenemos un montón tenemos ejemplos, no sé, el macrismo ganó las elecciones de 2017 y al mes se desplomó en imagen positiva, ¿no? Y al mes, y a los 4 meses entró en una crisis tremenda que fue, digamos, el último desembolso grande del FMI durante ese gobierno. Entonces me parece que ahí hay un problema si solo pensamos si ganamos las elecciones, si nos pasamos todo el año discutiendo listas, quieren, ¿no? Ahí me parece que vamos a perder una oportunidad de discutir, pero también de captar algo del malestar social que funciona. Y esta es, bueno, yo soy bastante optimista, a veces me preocupa un poco, pero yo tampoco daría por sentado que el gobierno tiene todo cerrado, que tiene tanto nivel de aprobación, ¿no? Todos sabemos que las encuestas se orientan, que la opinión pública es oscilante, porque ahí sí no me parece que también, digamos, seguimos comprando el discurso cuando uno lo que ve socialmente es otra cosa, ¿no? Uno ve en general, bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, me muevo por área metropolitana, pero uno la gente la ve agresiva y violenta, ¿no? En el colectivo, en el semáforo, en la estación de servicio. ¿No ves que la gente está contenta y alegre, ¿no? Diciendo, qué buenísimo los costos del ajuste que estamos pagando todos. Entonces me parece que ese sentimiento que a lo mejor hoy no se expresa en movilización, que hoy no se expresa en una fórmula política o en una propuesta, bueno, puede ir para cualquier lado. Y me parece que nuestra tarea militante es poder captar eso y poder hacer algo con eso, ¿no? Ofrecer una alternativa. Hace poco se discutió, digamos, a partir de una encuesta de Subán Córdoba, de esta disconformidad con el gobierno. Ahí el problema es si hay alternativa o no. Pues si nosotros volvemos a ofrecer lo que no funcionó viniendo del gobierno de los 4 años anteriores, bueno, nosotros gobernamos, fuimos parte con las responsabilidades distintas, por supuesto, del gobierno inmediatamente anterior a este. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que aprovechar este año para esto, para discutir, para pensar propuestas, ejes y construir una agenda propia que nos corra de todo esto. A mí me preocupa un poco, ¿no? O sea, en estos días con lo de las criptomonedas, vi un montón de compañeros en Instagram queriendo discutir las criptomonedas y la demanda judicial, que todo bien, pero no sé, yo no conozco a nadie que juegue con las criptomonedas. No sé, no conozco a nadie que tenga esa preocupación en su vida cotidiana. Tenemos otras preocupaciones. Entonces, en eso también me parece que hay que enfocar a la base a la que nosotros queremos representar, que me parece que también es como la confusión de frentes tan amplios que uno pierde de vista a quienes representa. Bueno, la primera cuestión que quiero plantear es sobre el proyecto de la Libertad Avanza, sobre la velocidad y la intensidad, porque una cosa que uno podría decir es, hace poco para algo que estoy escribiendo estuve releyendo las primeras medidas de la autodenominada Revolución Libertadora. ¿No? Tenían, no sé, intervinieron los sindicatos, suspendieron el Congreso, la Corte Suprema derogaron, bajaron el salario mínimo, derogaron la legislación laboral. ¿No? Y uno puede hacer ese recorrido que los sectores dominantes han intentado hacer eso desde el 55 en adelante. Ahí claramente el programa de Martínez de Oz de la última dictadura militar fue mucho más a fondo, ¿no? En términos también de implementación del neoliberalismo y de la desindustrialización. Eh, pero ahí
lo que nosotros vemos con la Libertad Avanza es retomar eso, ¿no? Cuando ellos discuten esto. Milei dice, el problema no es solo el peronismo, el problema es desde el radicalismo en adelante con la avanzada de los sectores populares. En eso va mucho más allá del macrismo. Y ahora después voy a decir una cosa sobre eso también. Pero bueno, acá, de nuevo, ¿no? Milei, digamos, el programa de la Libertad Avanza va, me parecen dos claves. Hay un ajuste económico claro, que es un poco lo que desarrolló el macrismo, pero también me parece que hay un ajuste en los dispositivos institucionales, ¿no? Se disuelven instituciones como nunca antes, excepto en momentos de dictadura. Y eso no me parece menor, porque eso es mucho más difícil después de reponer, ¿no? En términos de, no sé, desde lo que hicieron en Telam, lo del Inca, lo que están haciendo con los institutos de salud, lo que están haciendo con el Bonaparte, lo que están haciendo con las universidades nacionales. Es decir, ese ajuste en el cambio de orientación de dispositivos institucionales también empieza a generar un tipo de crisis que es inédita para nosotros. Yo no creo que la crisis que deje este gobierno tenga el mismo impacto que la crisis del 2001 o que la crisis que dejó el macrismo. Porque todos sabemos, digamos, destruir es súper fácil, ¿no? Bajo una topadora, con la maquinita esa que tiene el coso redondo, digamos, que demuele, pero después restaurar eso cuesta un montón. Y hace falta una voluntad política que está probado que no todo el mundo tiene. ¿No? Una cosa fue Néstor en 2003 y otra cosa fue Alberto Fernández en 2019. Y entonces, en ese sentido, me parece que eso se plasmó en dos cosas del gobierno con las que vienen profundizando. Uno es el DNU 70 de 2023 y la otra es la ley bases. La ley bases, cuando uno la estudia, es una reforma constitucional en muchos aspectos, de muchas cuestiones, no solo de cuestiones vinculadas a empleo público, a empresas estatales, ¿no? Lo que acaba de pasar con lo que nos enteramos del Banco Nación va en ese sentido, lo de Aerolíneas Argentinas va en ese sentido, es decir, de ARSAT, ¿no? De industrias que no solo hacen a la soberanía, sino que además hacen también a la posibilidad de volver a discutir un proyecto de industrialización en 2025, ¿no? Mediado por la tecnología. Pero van a destruir eso, ellos saben. Digamos, yo trabajo en el CONICET, no quiero sonar corporativa, pero la destrucción del CONICET también va en el sentido de poder aniquilar cualquier proyecto que pueda insertar a la Argentina en materia de actividades económicas de alto impacto, ¿no? Argentina en su momento, para fin de kirchnerismo, había logrado una red satelital que podía prever de servicios de Internet a toda la región, no solo a la Argentina. Entonces eso también es lo que se está cuestionando, ¿no? Con esto de la venta de ARSAT, que viene la compra tal y demás por 2 mangos. Entonces ahí lo que vemos es esto, es el gobierno tiene una profundidad importante, pero además una cosa que a mí me sorprende es la intensidad y la velocidad, ¿no? Y acá me parece que hay dos cosas y que nosotros tendremos que aprender de esto. Macri dijo durante varios años, durante el gobierno de Alberto, que había que volver para hacer lo mismo pero más rápido, ¿no? En ese sentido hay una continuidad de los sectores dominantes. Ahora, hay una pregunta y dices, ¿por qué logran avanzar tan rápido? No, a mí me preocupa eso, porque eso puede hablar un poco también como de la falta de institucionalidad, ¿no? Los institucionalistas dirían, bueno, el problema de las instituciones en Argentina, la crisis. Sí, pero también porque se habían preparado para gobernar de esa manera, ¿no? Ponce, que acaba de renunciar ayer a la Secretaría de Trabajo, es la persona que también ya venía trabajando con Triaca durante el gobierno de Cambiemos para la reforma laboral que no pudieron implementar a fines de 2017. Es decir, ellos tienen proyecto a largo plazo y financian fundaciones que trabajan para tener proyectos y programas para cuando asuman. Con Macri pasó lo mismo. En las primeras 72 horas eliminaron una cantidad de decretos, de leyes, que fue abrumadora. Nosotros no tuvimos esa capacidad en 2019. Y la verdad que con un decreto se podía derogar y reponer la ley de medios, por ejemplo, ¿no? Y entonces en eso también la velocidad tiene que ver con que se habían preparado para esto. Tienen programa, tienen fundaciones. Me parece que eso también tendríamos que aprender, ¿no? De algunas cosas porque así como antes decía lo de la innovación, me parece que hay aspectos en los que el movimiento popular, el peronismo en este caso, fue astuto, tuvo aciertos que hay que recuperar, que a lo mejor hay que actualizar, pero que hay que recuperar. Pero eso hay que tenerlo en claro para poder implementarlo rápidamente, ¿no? No podemos de nuevo estar 3 meses decidiendo quién ocupa qué cargo en qué ministerio.
ahí, digamos, me parece que ellos fueron bastante más astutos en eso y eso explica un poco la intensidad. Eso, hay que decir también, la complicidad del Poder Judicial, que avala cualquier cosa que es claramente anticonstitucional, avanza sobre eso. Y además, otra cosa que quiero marcar es también el nivel de criminalización de la protesta y de persecución a dirigentes y a militantes. Ese es un tema que yo vengo siguiendo en mi trabajo. Nunca, de la dictadura esta parte, nunca hubo la violación a derechos humanos que hay en este momento. Argentina era un país que era reconocido. De hecho, el año pasado hubo varias entrevistas donde el gobierno tuvo que sentarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación sistemática de derechos humanos, por el protocolo antipiquete, por el de seguridad productiva, que es claramente un grupo paramilitar rompehuelga. Y la Argentina en eso era un paradigma a nivel mundial en términos de reconocimiento. Pusieron ese protocolo antipiquete que viola no sé cuántas libertades previstas en la Constitución y ningún juez lo declaró anticonstitucional, ¿no? Habilitaron que la policía usara armas de fuego letal, no hay ningún juez, ¿no? También la intensidad tiene que ver con cómo articularon con otros poderes, además de cómo rompieron los bloques, ciertos bloques políticos en el Congreso. Ahora bien, eso también, y me parece que esto es una novedad que no estaba, que es todo el fenómeno de la derecha global, ¿no? De la extrema derecha o del ascenso del neofascismo en el mundo. Me parece que este gobierno lo que tiene, a diferencia de lo que tenía el gobierno de Macri, es que está acompañado de una avanzada neofascista como no veíamos desde los años 30. Y en eso me parece que también, no sé, el año pasado en varios espacios así militantes discutíamos si era fascismo o no. Y la gente dice, no, pero ¿te parece que sea fascista? ¿No es un poco fuerte? Y bueno, pero me parece que si uno mira en continuado las acciones del gobierno, me parece que tenemos que dejar miedo de usar algunas palabras que trajeron consecuencias sociales nefastas, pero que a la luz de cómo el gobierno piensa, de cómo reconoce a los otros y de cómo piensa en su exterminio, digamos, y en la represión callejera, me parece que justificaría que empezáramos a pensar que estamos frente a un gobierno no democrático y eso supone tomar recaudos, pero también qué tipo de discusiones y dónde apostamos y dónde no. ¿No? Y cuán institucionalista nos ponemos. Por eso decía lo de las elecciones. Hoy tenían quórum en el Senado para derogar las pasos, ¿no? Y hay que ver, digamos, cómo llegamos a las elecciones legislativas. Entonces, empezar hoy a discutir eso, ¿no? Me parece que ahí hay como no sé, me parece que estamos pecando institucionalistas con un gobierno que claramente dijo que no cree, un presidente que dice que no cree en la democracia, que viola la Constitución de modo permanente y que además demostró que puede avasallar todas las instituciones del Estado de Derecho. Y particularmente lo que me interesa, ahora me voy a, digamos, quiero decir dos cosas más. Por un lado, la cuestión de vinculada al trabajo, ¿no? Y del ajuste económico. Porque ahí también el gobierno no está haciendo solo un ajuste económico. No es un problema de que puso un techo al salario mínimo o que, digamos, está ajustando jubilaciones. La ley Bases modifica artículos de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Que fue una cosa que modificó la dictadura en el sentido de lo que modificó este gobierno. En la Argentina hoy se echan delegados sindicales. La ley Bases habilita que los delegados ya no tengan más fueros, ¿no? Permite no solo, digamos, como la privatización, pero también establece la idea de colaboradores. Es decir, un empresario puede tener de colaboradores a 3 trabajadores con los cuales ya no tiene una relación de dependencia, sino que los colaboradores son monotributistas, ¿no? Lo único que creció es cuando uno mira, yo no voy a hablar de números porque no, me parece que no, que hay cosas que no me quiero meter en esto si es un punto más, un punto menos. Me parece que el sentido del gobierno avanza, va mucho más allá si el desempleo sube o no, o qué no. Pero si uno mira el espíritu de la reforma respecto del mundo del trabajo, lo que puede ver es que lo único que creció fue el monotributo. Y el gobierno tiene toda una avanzada en lo que llamamos la deslaborización. Es decir, de ese porcentaje de la clase trabajadora que conserva empleo con protecciones sociales, es achicarla. Y el achicamiento fue brutal. Y para eso tienen un discurso que también usó el macrismo, que es contra los empleados estatales. Porque el gobierno lo que hace con eso es habilitar no solo el despido de los empleados estatales, que fue de 37.500,
según datos de CEPA, hasta enero de 2025. Pero en el sector privado se llevan 143.000 puestos perdidos. O sea, es un número mucho mayor del que no se habla, porque todo el tiempo estamos hablando de los ñoquis del Estado. Y si los echaron y si cerraron, ¿no? Pero no estamos hablando de toda la cantidad de puestos de trabajo que se pierden. Eso es un montón, 140. Lo que cuesta reconstituir todo eso. Bueno, eso y todo lo que son suspensiones, ¿no? O sea, todo lo que es Techim, WON, digamos, tienen todo un plantel. La semana pasada salió un preventivo de crisis donde tienen a todo el personal suspendido por los nuevos aranceles de Estados Unidos. Es decir, hay una avanzada que tiene que ver con eso. Pero además, lo que hizo el gobierno, en el mismo sentido de lo que decía antes del ajuste de las instituciones, es eliminar el Consejo del Salario, eliminó, digamos, en muchos sectores la paritaria. El lunes está declarado un paro nacional docente porque no hay más paritaria docente. Eliminó cualquier mediación en el sector de la docencia universitaria, pasa lo mismo. Es decir, no hay ninguna instancia de negociación entre el gobierno. En el campo de los trabajadores sindicalizados pasa eso, ¿no? Con esta presión de cuántos cierran o no las paritarias, pero en el campo de la economía popular lo mismo. El desastre, arrasaron con todos los espacios colectivos, ¿no? Dejaron políticas sociales, dejaron transferencia condicionada, dejaron la UH, aumentaron, pero después todo lo que tenía que ver con el trabajo autogestivo, con las cooperativas, con apostar a otro tipo de trabajo que no fuera el empleo, porque hay que también saber que las transformaciones en el mundo del trabajo hace que no toda la clase trabajadora vaya a tener pleno empleo como lo conocimos en los años 70, pero el gobierno arrasó con todo eso, mientras tiene un discurso de nuevo, como el macrismo de vayan a trabajar, el problema es que la gente no quiere trabajar, el problema es que no está formada. No, el problema es que la gente no es que no está formada, es que no hay dónde ir a trabajar. Y en ese sentido el gobierno también avanzó a una velocidad rápida. Y la otra cuestión vinculada con esto es la solo cuando tiene buena onda la ignorancia de las organizaciones y si no, su eliminación, ¿no? Lo que Sandra Petovelo habla contra las organizaciones, las causas judiciales a los comedores, la persecución a dirigentes sindicales, ya no solo la represión en momentos de manifestación, sino además tienen una política de perseguir dirigentes sindicales, con las denuncias anónimas que se hacen cuando hay cortes, ¿no? Esta idea que ponen en Constitución o en las estaciones de trenes, si parás no cobrás, ¿no? Y toda esa extorsión tremenda que hacen sobre la ciudadanía, eso habilita que para ellos habilitaron una línea donde se denuncia gente que es corrupta en los comedores. Hay 72 personas procesadas por ese tema. O sea, es gravísima la situación, ¿no? No solo, digamos, por la cuestión de cortar con los alimentos, sino también de impedir cualquier otro funcionamiento de esos espacios colectivos. Es decir, en una clave, y me parece que para mí, sociológicamente, eso también explica el nivel de agresión y violencia, porque también es un nivel de individualización del sálvese quien pueda en serio, que claro que te genera mucha violencia y una situación de mucha apatía, ¿no? Y de agresividad con respecto a los otros. Pero eso es buscado, no es parte del error. Y la otra cuestión que me parece que es clave, y con esto ya voy cerrando, es lo que decía antes, que me parece que el gobierno también está atacando algunas áreas productivas que podrían ser, ¿no? Esto se dice, bueno, la Argentina no crece desde tal momento. Bueno, Occidente no crece, es un problema de cómo varió con el neoliberalismo el modelo de acumulación internacional. Pero Argentina tenía algunas empresas de punta que podían generar, ¿no? Todo lo que es, bueno, hidrocarburo, digamos, bajó la retención a las mineras, digamos, todo lo que es commodity, todo eso que Argentina podía no solo exportar commodity en bruto, bueno, esto ya es desastre, ¿no? Porque vienen las multinacionales y se llevan todo, pero no solo eso, sino que además había mucho para hacer en términos de producto bruto agregado, que podía generar puestos de trabajo, que genera otras cadenas de valor, incluso a nivel federal. Eso se arrasó con todo. Y entonces, en este sentido, por eso decía antes que me parece que esta cuestión de, bueno, a veces en algunas cosas podemos tener propuestas, pero sí me parece que lo que tendríamos que poder tener es una serie de acuerdos de algunos puntos, ¿no? Algunos ejes que vamos a defender
y sobre los cuales vamos a construir políticamente un nuevo consenso. Porque me parece acá que también hay que aprender de la experiencia del Frente de Todos, que no alcanza con un acuerdo de las cúpulas, ¿no? Ese acuerdo fracasó, no es un problema de que las cúpulas se pongan de acuerdo. Nosotros todo en 2019, ¿no? Tuvimos un montón de reuniones de los equipos técnicos, nos juntábamos un montón, no es un problema, hay diferencia y esa diferencia hay que poder hablarlas. Y además en la democracia no hace falta estar todos juntos, no es necesaria una lógica del rejunte, ¿no? Una cosa es tener un frente a partir de acuerdos programáticos, ¿no? De dirección, y otra cosa es un rejunte para ganar que ya fracasó. Entonces la gente tampoco, los ciudadanos tampoco van a volver a comprar lo que ya sabemos que no funcionó en 2019. Entonces en ese sentido me parece que hay que poder discutir, hay que poder estar de acuerdo para lo que venga, pero también para esto, ¿no? Para no correr atrás de la agenda, para saber qué vamos a defender y qué damos por perdido, ¿no? En las condiciones en las que estamos y con un gobierno que no está dispuesto a negociar nada, pero hay algunas cosas que tenemos que saber que si el gobierno avanza, después tienen una irreversibilidad muy contundente y que después es muy difícil volver a instalar, digamos, o a reconstituir algunos dispositivos de los que el gobierno está eliminando. Y específicamente con el mundo del trabajo, me parece que son 3 cuestiones las que hay que pensar. Que las venimos pensando, pero me parece que ahí también faltó un poco de decisión política, que tiene que ver con cómo se extiende el sistema de protección social, que no solamente tengan claro los asalariados registrados, ahí hay que pensar en una cosa, ahí hay que pensar, también lo decía, por ejemplo, uno de los sectores más complicados en términos de pérdida de puestos de empleo es el sector de casas particulares, que son mujeres, ¿no? Ahí hay que pensar en ese punto, porque muchas son jefas de hogar. Entonces, en ese sentido también hay que pensar que ese sector hay que buscarle una vuelta. No puede ser tan difícil encontrar algunos mecanismos. Y además ahí hay que tener coraje. Ahí hay que pensar el sistema impositivo. Digamos, hay que poner impuestos, hay que redistribuir, ¿no? Este intento que el gobierno tiene, digamos, que bajaron además impuestos, digamos, vieron que ahora aumenta la luz. A los sectores altos les aumentan 2% y a los sectores populares el 20%. Bueno, eso que ellos hacen todo el tiempo con los sectores que ellos representan, nosotros tenemos que poder representar eso también. Y ahí sí me parece que hay algunas cuestiones estructurales, como el sistema impositivo, la recaudación, cuestiones de distribución de la riqueza, que no pueden quedar por fuera de esto, porque todos los derechos que nosotros queremos impulsar, el Estado los tiene que financiar. Pero eso es un problema de financiamiento. Eso no quiere decir que nosotros pensemos que digamos que todo aquel que no tenga un empleo registrado, digamos, aceptemos que no tenga ningún tipo de derecho, ¿no? Ahí hay que repensar, incluso en pandemia se discutió, hay que repensar el sistema público de obras sociales, bueno, que el gobierno está arrasando con lo de las obras sociales también, ¿no? Pero obras sociales, el sistema prepago, hospital público, ese sistema está colapsado. Eso hay que repensarlo también, porque eso también hace a los derechos sociales a los cuales nuestro pueblo después accede. Y la última cuestión que me parece que es clave es la cuestión tecnológica, porque ahí también hay una cuestión acelerada que tiene que ver con la inteligencia artificial, que ya no son algunos sectores los que están afectados, sino que eso transversaliza todo cambio en muchas de las ramas de la actividad económica. Entonces también hay que pensar en esa clave. ¿Cómo hacemos para no para enfrentar, porque eso es un hecho, digamos, y la tecnología, digamos, no es mala en sí misma? Lo que hay que pensar es cómo hacemos para adaptar un modelo productivo a algunas actividades y cómo aprovechamos eso. Y la Argentina en eso tiene un montón de recursos de todo tipo y tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que ahí hay que definir prioridades. Por eso, ya con esto cierro, me parece que hay que pensar 3, 4 puntos en cada una de las áreas y sobre eso avanzar para tener propuestas que efectivamente, digamos, cambien como el eje y nos permitan volver a dialogar con nuestros ciudadanos. Gracias.